Hola a todos, feliz y bendecido día miércoles. Qué gusto poder saludarlos mis hermanos y saber que estamos unidos en Cristo, en el Señor, y que bueno, podemos sintonizarnos a mitad de la semana y podemos recibir un mensaje de la palabra de Dios. Así que a todos los que están conectados, amigos, familia, Iglesia MNG, les saludo con mucho gusto y para mí es un privilegio poder compartirles la palabra de Dios. ¿Qué les parece si comenzamos hablando del tema que corresponde para nuestro estudio que estamos teniendo de la carta a los Efesios, que ha sido de mucho aprovechamiento? Espero que tengas tu libro y que estés contestando esas preguntas que son muy sencillas, pero muy buenas prácticas para todos nosotros. Vamos a ir al tema que corresponde el día de hoy, que lleva por título Despojándonos del viejo hombre. Y quisiera comenzar explicando eso, ¿verdad? Despojándonos del viejo hombre. Bueno, para muchas hermanas estarán diciendo, a ver, despojándome del viejo hombre, como que me despojo del viejo hombre y me busco uno nuevo. No, 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 de ninguna manera. Porque también podríamos hablar que la Biblia dice, deja esa vieja manera de vivir, ¿verdad? Entonces también los hombres dirían, ¿me puedo despojar de la vieja y buscar una nueva? No, tampoco, ni para el hombre ni para la mujer, sino que esto tenemos que entenderlo en términos bíblicos, escriturales, ¿verdad? ¿Qué significa el viejo hombre? Bueno, déjenme explicarlo. Tal vez muchos de ustedes lo saben y qué bueno que comprenden lo que es esto de la naturaleza de Adán y que nosotros provenimos de Adán y que Adán pecó y que todos los hombres, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, conforme todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que hay una naturaleza en nosotros, una naturaleza una naturaleza que nos lleva esclavos al pecado. Está en nosotros. Y a esa naturaleza se le conoce como el viejo hombre. Porque también tendremos que explicar esto, ¿qué hay de los jóvenes hoy? Porque no necesariamente, lo que me quiero dar a entender es que no necesariamente el viejo hombre se refiere a nuestra vieja manera de vivir y que antes estuvimos en el mundo sin Cristo y no buscábamos a Dios, no le servíamos. Ese puede ser mi caso, pero ¿qué hay del caso de mis hijos? Que ellos nunca han estado alejados de Dios, pudiéramos decir. Ellos nunca han estado en el mundo como yo lo estuve, en ese sentido de que no conocía a Dios, no venía a la iglesia. Entonces yo creo que esto es un poquito más interesante. No solo se refiere a una pasada manera de vivir, sino se está refiriendo a una naturaleza que uno tiene. Y yo hablaba domingos anteriores cuando me estaba refiriendo a Caín y Abel, que queda muy bien la parte de Caín siendo esa naturaleza. Caín es, y decía yo, y lo repito una vez más, yo creo que todos traemos un Caín y un Abel dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de la naturaleza caída, la naturaleza de pecado, adámica, o el viejo hombre, también hablamos de esa naturaleza que nos lleva que alimenta los sentimientos malos, los pensamientos malos, las ideas que son en contra de la palabra de Dios.
Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo, que tú has recibido a Jesús y que tienes a Cristo en tu corazón y que ahora, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, eso me emociona. Somos una nueva creación en Cristo. Así que, bueno, explicando esto, vamos a ver algunas cosas. Aquí hay una palabra que me interesa poder hablar de ella. Dice despojándose del viejo hombre. ¿Qué significa despojarse? Y despojarse significa quitarse, poder remover de uno mismo esa naturaleza. Y voy a leerles Romanos capítulo 6, versos 6 al 11, y quiero que me sigan con mucho cuidado y atención a lo que dice en estas escrituras. Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hablando de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que dice la palabra que acabamos de leer es que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y Cristo murió en la cruz, y al morir Cristo murió nuestro viejo hombre. Fíjense qué interesante esto. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y esto es doctrina de la palabra. Esto yo lo creo y tú debes de creerlo, que con Cristo nosotros en la cruz estábamos y Él cargó nuestros pecados, cargó la naturaleza de pecado, y en la cruz Jesús venció a esta naturaleza caída. En su resurrección, Él resucitó victorioso, venciendo esta naturaleza adámica, viejo hombre, caínica, toda esta naturaleza de pecado, Jesús la venció en la cruz. Y si Él resucitó dándonos una nueva vida. Y esto es maravilloso. Yo glorifico a Dios por eso, porque en Cristo tenemos una nueva vida, mis amados hermanos. Una vida nueva en el Señor. Pero bueno, si este cuerpo fue destruido en la cruz, si esta naturaleza de pecado fue destruida, ¿qué pasa con este cuerpo ahora físico que tenemos? ¿O acaso alguno de ustedes ya no se enoja? ¿O acaso alguno de ustedes no tiene malos pensamientos o malos sentimientos? El domingo hablábamos de la envidia, ese sentimiento que viene por ver lo que otros tienen y yo no tengo. ¿Acaso los cristianos ya no tenemos envidia, ya no nos enojamos, ya no nos ponemos berrinchudos, orgullosos? O a veces se nos olvida que somos cristianos y andamos en el freeway y siempre digo que se te mete un chinito y se te olvida que eres cristiano. Todos nosotros pasamos o tenemos esta debilidad, y ese es el punto al que tenemos que llegar con la palabra despojarnos.
creo que es muy importante para nosotros entender que nos podemos quitar, despojar, remover un mal sentimiento, un mal pensamiento. Mira qué importante es removerse. Yo creo que si tú y yo entendemos lo que la Biblia nos está diciendo, y quiero que veas que no es Dios el que te quita los malos sentimientos. No es Cristo el que te quita los malos pensamientos. No es Cristo el que nos quita las malas ideas. No, no es el Señor. Ahí dice, despójense. Está diciendo, involucrándonos a que es nuestra voluntad, son nuestras decisiones. Hay muchos que dicen, bueno, yo tengo este sentimiento, pero el Señor no me lo ha quitado. Y yo estoy así porque el Señor no me ha quitado esta idea. Dios no te va a quitar las ideas ni te va a quitar los sentimientos. Tú tienes que decidirlo. Tú y yo debemos decidir remover aquellas cosas. Si tú te pones a esperar a que se vaya un rencor, hay gente que tiene muchos años con el mismo sentimiento de rencor, de resentimiento. Y aunque vayan a la iglesia y aunque estén orando, pero están esperando que Dios les quite ese sentimiento, que Dios les remueva ese pensamiento. Y Dios no va a remover pensamientos ni va a quitar sentimientos. Somos nosotros los que debemos despojarnos. Eso, cuando yo aprendí eso, quiero serles honesto, había ocasiones donde yo pensaba que Dios tenía que quitarme las cosas. Y estábamos esperando, a ver a qué hora viene el Señor y me quita este sentimiento. Dios no lo va a quitar hasta que yo comprendí que yo soy el que debe despojarse, el que debe quitarse, así como uno se quita la ropa cuando llega a su casa y te quitas tu ropa y te pones una ropa nueva al siguiente día o cuando te vas a bañar. Fíjate qué sencillo, la Biblia dice, quítate esto y ponte esto nuevo. Quítate este pensamiento y pon otro pensamiento nuevo. Esa es una renovación. Qué importante es que nosotros entendamos la vida cristiana. ¿Sabes? La vida cristiana es la vida más maravillosa que uno pudiera haber tenido o puedes tener. Pero yo me doy cuenta que hay muchos cristianos que no entienden la vida cristiana. Y debemos entender lo que dice la Biblia. La palabra está diciendo que nosotros nos quitemos, nos removamos. Todo comienza, el que llega a cometer un pecado es porque tiene algo que comenzó como una idea, como un pensamiento, como un sentimiento, y nunca se lo quitó y no se lo removió. ¿Cuántos de ustedes les gustaría aprender cómo es que se quitan, cómo uno se despoja del hombre viejo? Bueno, déjenme ir con una historia que va a ir muy de acuerdo con el tema. Y esta historia está en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Es la historia de un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo el ciego es conocido así en los evangelios. Les voy a leer lo que narra esta parte de la Biblia. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Quiero que notes esto. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis amados hermanos, nosotros debemos de seguir a Jesús en el camino. Seguir a Jesús en el camino. No debemos de estar junto al camino, ni cerca del camino. Nosotros debemos de estar en el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nosotros debemos seguir a Cristo en el camino, no junto al camino. Hay muchos que están junto al camino mendigando, ciegos, como estaba Bartimeo. Pero mira, aquí viene la parte que yo quiero compartirte el día de hoy, y orando Dios me dio esta palabra. Bartimeo oyó que Jesús pasaba por ahí. Y quiero decirte que cuando Jesús está pasando cerca de nosotros, es nuestra oportunidad, porque si Jesús está pasando por ahí, Él es el que tiene el amor, Jesús es el que tiene el poder, Jesús es el que puede sanar, Jesús es el que nos puede cambiar un sentimiento por otro, Jesús es el que puede renovar un pensamiento por otro, Jesús es el que tiene el poder de limpiarnos, Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Y Bartimeo, dice la palabra, estaba mendigando junto al camino y oyó que Jesús pasaba por ahí. Y dice la palabra que él comenzó a llamarlo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que él gritaba ahí donde él estaba. Y aquí es donde quiero ir a lo que decía anteriormente. Si tú quieres que Dios te quite un pensamiento, que Dios te quite un sentimiento, no va a ser tan sencillo como nosotros a veces pensamos. Nosotros vamos a tener que hacer ciertas cosas para ser libres, para ser renovados, para ser cambiados. No va a ser ahí donde está sentado. Mira, él estaba sentado y desde ahí clamó a Jesús, pero Jesús no fue a donde él estaba. De hecho, Jesús ni siquiera lo estaba oyendo desde ahí donde él estaba. Dice que el primer paso, ¿verdad? Clamar a Dios, pero después que él clama, dice que entonces que Jesús oyó que él estaba clamando. Dice la palabra que Jesús dijo, tráiganlo, que venga hacia mí. Y quiero que pienses esto, él era un ciego. Ahí miraríamos a un Jesús muy desconsiderado, ¿verdad? Qué desconsiderado Jesús. ¿Por qué no va Jesús a donde está él? Porque él está ciego. Pero Jesús dijo, no, yo no voy a ir a donde está él. Él tiene que venir a donde estoy yo. Mira qué interesante. Él dice que lo llamó a que viniera a donde él estaba. Y qué desconsiderado Jesús, ¿no? Porque ¿cómo va a ir si está ciego? Pero la Biblia dice que él, levantándose, se despojó de su capa, tiró su capa. Y esto es a lo que yo veo, despojarte. Si él no se quita la capa, si él no se levanta, si él no toma la iniciativa de despojarse, si nosotros no tomamos la iniciativa de despojarnos de ideas que son malas, sentimientos que son malos, pensamientos que son malos, vamos a estar mendigando. Pero él tomó la iniciativa. Él se levantó y tiró la capa y fue a donde estaba Jesús. Él debió de haber dicho, ayúdenme,
denme la mano y lléveme a donde está el Señor. Oh, cuando el Señor, si se trata de dejar algo que me está estorbando, algo que me está impidiendo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo voy a ir a donde tenga que ir, yo voy a hablar con quien tenga que hablar, yo voy a tocar las puertas que tenga que tocar, pero yo quiero sacarme esto de mi vida, quiero sacarme esto de mi mente, de mi corazón. Yo quiero ser libre. Es importante entender que el camino a la libertad no es estando sentados que Dios llega y nos libera. Uno tiene que hacer algo. ¿Te das cuenta cómo se levanta Bartimeo, tira su capa, llega hacia donde está Jesús? Y dice la palabra que Jesús lo ve y todavía, miren, lo mira que está ciego. En otras palabras, ya hablé de un Jesús desconsiderado, ¿no? Ahora voy a hablar de un Jesús que no se da cuenta de tu necesidad. Porque Jesús lo está mirando y Jesús sabe que está ciego y Jesús le pregunta, ¿y qué quieres yo que haga contigo? Esta es otra cosa que también nosotros muchas veces hacemos. Queremos que Dios sepa todo lo que yo necesito, que entienda mi necesidad. Queremos que los demás descifren nuestros problemas, pero estamos muy equivocados. Jesús le dice, ¿cuál es tu problema, Bartimeo? A ver, explícame qué quieres yo que haga contigo. Nosotros necesitamos abrir el corazón y ser transparentes, decir, Señor, fíjate que yo tengo este pensamiento, yo cometí este error, yo fallé en esto y necesito que tú me ayudes y yo conozco cuál es mi problema. O sea, Jesús siempre nos va a pedir que reconozcamos cuál es nuestro problema, qué es lo malo que traemos dentro, cuál es el pecado que traemos y que debemos confesarlo, decir, Señor, este es mi pecado, esto es lo que me tiene así ciego, mendigo, junto al camino. Ya me estoy emocionando, discúlpenme, pero estoy emocionado por esta palabra y estoy seguro que Dios está hablando a más de alguno y te está bendiciendo el Señor. Mira, cuando Bartimeo le responde a Jesús y le dice, Señor, yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice, hágase conforme tú has creído. Y él volvió a mirar y dice la palabra que seguía a Jesús en el camino. ¿Entiendes qué importante es que nosotros nos despojemos del pecado, de los pensamientos, de los sentimientos, de la manera de ser que no es de acuerdo a la palabra de Dios y que no va a venir Dios a quitarnos eso? Uno lo tiene que confesar, uno tiene que buscar. Dice la palabra que el que toca la puerta se le abre, el que llama se le va a escuchar y el que busca va a encontrar. Wow, aleluya. Yo quisiera orar por ustedes y sé que hay unas preguntas y espero que ustedes las contesten después de que terminemos esta palabra, este tiempo. Quiero terminar haciendo una oración porque necesitamos abrir los ojos, mis hermanos. Bartimeo estaba ciego y Jesús quiere que nuestros ojos lo vean a Él y lo sigan a Él. Y yo creo que a todos nos pasa momentos donde nos estamos quedando ciegos y ya no vemos a Jesús. Pero qué bueno que tenemos oídos para oírlo. Bartimeo por lo menos oía y oyó que Jesús pasaba por ahí. Eso es misericordia. Qué bueno es el Señor. Pero yo estoy seguro que el Señor quiere abrirnos los ojos. Y nos va a abrir los ojos cuando confesemos el pecado, confesemos aquello y saquemos aquello que está dentro del corazón que no le agrada a Dios. Y esta es nuestra oportunidad de acercarnos a un Jesús que tiene poder, que es bueno, que tiene misericordia y amor y que va a hacer la obra contigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro en este día, oro por los jóvenes que están, Señor, con aquellas cosas dentro de ellos y que se han quedado junto al camino y que están ciegos. Padre, te pido que así como Bartimeo clamen,
que tiren su capa, se levanten, vayan a ti, Señor, confiesen su necesidad y tú hagas el milagro y los liberes. Oro por matrimonios, Señor, que necesitan levantarse y despojarse de cosas que están manteniéndolos, Señor, junto al camino o mendigando cuando son llamados a ser prosperados, a ser bendecidos, cuando tienen un ministerio, un llamado poderoso, Señor. Oro por estas familias, Señor, que se han alejado de ti y que están haciendo cosas que no te agradan, Padre. En el nombre de Jesús, que tu palabra venga hasta lo más profundo y los haga que se levanten, que se despojen de formas, de ideas, de pensar, de formas de ser que no son de acuerdo a ti, Señor. Padre, y puedan caminar como Bartimeo en el camino. Seguir a Jesús es lo más maravilloso que podemos hacer. Seguir a Cristo es lo más lindo que podemos nosotros tener. Seguir al Señor. Mis amados hermanos, espero que el Señor te haya bendecido, hablado a través de esta palabra. Yo me siento contento, bendecido, el poder compartírselas y vamos a seguir a Jesús en el camino. Les amo y les bendigo a todos.